Se ha iniciado la grabación. Tengan todos ustedes una buena tarde. Vamos a iniciar la capacitación sobre abonamiento en el cultivo de palta con guano de las islas. Nuestro expositor, el ingeniero Raúl Broncales Ferrer, de la subunidad de cadena de extracción y comercialización de abonos de Agrorural. Adelante, ingeniero. Sí. Buenas tardes con todos los presentes. La copita para hacer la pantalla grande. Acá, creo. Acá, este es. Ya estamos viendo su pantalla, ingeniero. Puede abrir la PPT. Acá. Ahí está. Ahora sí. Buenas tardes con todos. Estamos después de un mes, nuevamente estamos retornando. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, escuchamos. Perfecto. Bueno, entonces, continuando con la presentación del día de hoy, se va a tratar sobre el abonamiento de cultivo de palto con guano de las islas. No sin antes hacer llegar los saludos de nuestros jefes de Agrorural, la directora ejecutiva, ingeniera Nelly Trinidad Rodríguez Toscano, el jefe de unidad de cadena de valor agrícola y ganadera, el biólogo Fernando Martín Mejía, y de igual manera está como encargado de la subunidad de extracción y comercialización de abonos, el biólogo Martín Mejía Vargas. Y el suscrito, Raúl Broncales, que vamos a tener la presentación, ¿verdad? Bueno, dentro de las funciones de la subunidad de extracción y comercialización de abonos, indudablemente se realiza la extracción del guano de las islas, la comercialización del producto, la promoción del uso de abono proveniente de otras aves marinas, que es un poco lo que estamos difundiendo en estos momentos, el día de hoy, y velar por la conservación y protección de las aves, de la reproducción de las aves guaneras. Aunque en este momento estamos pasando momentos difíciles, porque todos sabemos que todos estos eventos naturales que se están dando están afectando indudablemente la presencia de las aves. Ha habido un corrimiento de las aves que estaba conversando en la mañana con la bióloga y me comentaba de que las aves están migrando incluso al Ecuador, a pesar de que hay más temperatura, pero probablemente están migrando por la comida, ¿verdad? Porque cuando las temperaturas del mar son más altas, la anchoveta indudablemente se profundiza por mucho tiempo, pero cuando estas temperaturas se mantienen en 20 o algo más, migran hacia las aguas frías, que pues, probablemente hacia el sur en este momento, porque se estima que hay unas 200.000 aves en todas las islas, habiendo más de 6 millones de aves. Eso significa que ha habido un corrimiento de las aves, ¿verdad? Dentro de las aves, las principales, tenemos el guanay, que es el que en mayor población, que estamos hablando aproximadamente de un 45%. Luego viene el piquero, un 30%, y el guanay, el pelícano, en menor cantidad. Perfecto. No, está bien. Ya, ok. Bueno, dentro de los trabajos de recolección, como podemos ver, en la diapositiva de la mano izquierda, estamos viendo el primer trabajo que hace es el picado del guano, ¿no? Se hace a base de pico y pala. El guano, una vez que está picado, se va llenando los sacos de trabajo, que son sacos fuertes, sacos negros, para llevarlos al procesamiento. Estos van a un tamiz
de aproximadamente 3/8 de pulgada, que está en un plano inclinado, ¿no? Se suelta el guano y todo lo que pasa, indudablemente ya es el guano tamizado, que es el que se va a continuar su proceso con el ensacado, pesado y luego el cocido. El cocido se aprovecha en este momento para colocar el código QR que nos identifica un poco el historial de cada uno de estos sacos de guano, de dónde viene, de qué isla, en qué momento fue cosechado, y para poder hacer la trazabilidad del producto. Y esto se continúa incluso cuando han utilizado estos sacos en el cultivo de papa, de cualquier otro cultivo, se puede hacer la trazabilidad, que es un guano genuino, y el origen y todo el historial de cada uno de estos sacos. Por otro lado, una vez que ya tenemos el guano preparado, listo para el embarque, se coloca en las zonas que se denomina cabria, que son puntos más altos de la isla o punta, para luego trasladarlo a través de unos cables, como lo podemos ver, a este lanchón. Este lanchón son lanchones de capacidad de 100 toneladas, que son los que van a trasladar, porque la embarcación grande de 1.100 toneladas no se puede acercar porque le faltaría fondo. Es por eso que este lanchón de 100 toneladas hace la veces de un pato para cargar un camión. Entonces, con este lanchón vamos a ir acá y vamos a trasladar hacia la embarcación grande, que es la que va a hacer la travesía y nos va a llevar al puerto donde nosotros queremos desembarcar. Luego, ya en los almacenes, movemos, se ordena para posterior y continuando con el trabajo, la distribución y comercialización del guano de las islas, preferentemente a los pequeños agricultores. Ya ustedes saben que eso lo vamos a ver. Esto se comercializa a través de las unidades zonales, que está casi distribuido en todo el país. Dentro de la propiedad del guano de las islas, indudablemente, es un abono natural, es un fertilizante completo, no contamina porque no tiene ningún producto que pueda afectar a los cultivos. Nosotros contamos con una certificación estamos con Control de Unión, y ¿qué nos certifica? Para poder obtener esta certificación, tenemos que pasar por una serie de tamices, entre los cuales está la presencia de metales pesados. Entonces estamos muy por debajo de los contenidos de los estándares internacionales que se exigen. Es biodegradable, lo cual significa que es biodegradable. Es biodegradable, mejora no es un mejorador del suelo, mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Todo el material que se va transformando es soluble en agua, que al final, en su totalidad, el guano de las islas se va a transformar en un producto que va a ser aprovechado por la planta, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Incrementa la actividad microbiana porque tiene una carga de microorganismos benéficos que realizan la transformación de productos orgánicos a inorgánicos, que es como la planta va a tomar estos nutrientes, ¿verdad? Y aporta todo un mix de nutrientes, que son todos los elementos que la planta necesita para crecer, desarrollar y darnos buenas cosechas. Dentro de los elementos que contiene el guano, todos estos son elementos esenciales que la planta requiere, la cual el guano, por eso que contiene todos, macroelementos como el nitrógeno, fósforo, potasio. Elementos secundarios, estamos hablando del calcio, magnesio, azufre, y microelementos como hierro, zinc, cobre, manganeso, boro, molibdeno. Todos estos elementos son elementos esenciales. ¿Qué significa eso? La esencialidad de cada elemento proviene de que las funciones que cumple cada uno dentro de la planta, dentro de la fisiología, no puede ser reemplazado por otro nutriente, por otro elemento. De ahí viene la esencialidad, donde la planta requiere esos a 13 elementos nutritivos que son básicos para que la planta pueda crecer en buenas condiciones. Lo podemos ver acá en los macroelementos, se denominan así porque las plantas los requieren en grandes cantidades. El nitrógeno lo requiere pues de 40 hasta 300 kilos por hectárea dependiendo del cultivo. Uno de los cultivos más exigentes es el banano, el plátano.
requiere de 300 kilos de nitrógeno, 700 kilos de potasio y unos 120, 50, 150 kilos de fósforo. Y hay otros cultivos, indudablemente, como las leguminosas, que lo requieren en menores cantidades, ¿no? Como 60 kilos de nitrógeno, unos 80 kilos de fósforo y unos 60, 80 de igual de potasio. Pero esto, ¿por qué? Porque la leguminosa tiene la propiedad de captar, el nitrógeno del suelo, porque los raíces se asocian con una bacteria que son del grupo de Rhizobio, y eso le aporta el nitrógeno tanto para la planta como para que pueda también aportar al suelo. Entonces es una simbiosis. Este microorganismo es propiedad típica de las leguminosas. Entre este está el frijol, los garbanzos, la lenteja, todo el grupo de la familia de leguminosas tienen estas propiedades. Los elementos secundarios, estamos hablando del calcio, magnesio, azufre, que lo requieren entre 10 y 30, 40 kilos por hectárea, dependiendo del cultivo. Y los micronutrientes que van de gramos, como es el caso del boro, ¿no? Que está entre 100 y 200, 300 gramos por hectárea, a 5 kilos en el mejor de los casos. Entonces estamos viendo que el guano de la isla contiene todos los elementos nutritivos, pero acá tenemos que tener una consideración que el potasio, si bien está presente, ¿no? Está presente el potasio, está en baja cantidades, porque muchas veces los cultivos necesitan más potasio que nitrógeno. Entonces, acá hay que considerar que si no tenemos un conocimiento de un análisis de suelo, hay que incorporar para complementar con unas 4, dependiendo del cultivo, entre 2 y 4 bolsas de potasio para que la fórmula no se desbalance y que no sea un elemento, digamos, que nos va a determinar, que nos va a permitir que los rendimientos no alcance a nuestras expectativas de nuestra inversión. Cuando nosotros vamos, de acuerdo como vemos, este es el material orgánico, viene a ser el estiércol fresco, es decir, el estiércol de las aves guaneras, cuando recién han sido, estas deyecciones van cayendo en las islas, estas van a sufrir un proceso microbiológico realizado por toda esa carga bacteriana que está presente en el guano de las islas. Estos materiales orgánicos, por acción de estos microorganismos, son transformados a productos inorgánicos, como por ejemplo las proteínas, que son moléculas grandes, muy grandes, se transforman a forma de nitratos y forma de amonio, que es como la planta va a tomar este fertilizante. Y eso también lo vemos incluso en los fertilizantes químicos, ¿no? Por ejemplo, cuando compramos un nitrato de amonio, las dos moléculas son directamente aprovechadas en forma directa por las plantas. Es por eso que por ser un producto orgánico, debe pasar por este proceso que lo realizan millones de laboratorios biológicos, que son las bacterias y otros microorganismos que realizan este trabajo. De igual manera, los fosfatos son moléculas que están mayormente como fitinas, como proteínas, las cuales sufren esas transformaciones para poder llegar a un fosfato, o un fosfato de calcio, que son las formas como la planta recién lo va a aprovechar. Y de esta forma, todos los nutrientes que están en el guano de las islas, indudablemente, van a estar en forma que las plantas van a poder absorberlas. Pero para eso, tiene que pasar este material orgánico, sufrir esta transformación microbiológica para que recién nos pueda dar los nutrientes. Esa es la diferencia. Entonces, además también se da un proceso de humidificación. Hay materiales más duros, ¿no? Y más difíciles de procesar. Estos con el tiempo se van a formar los ácidos húmicos y eso es donde nos van a dar las huminas, los humatos y otros materiales húmicos que se conocen en forma genérica. Y estos, si bien no son alimentos para las plantas, van a mejorar las condiciones físicas y químicas de los suelos. Acá viene lo que estamos hablando, cuando nosotros el guano ha pasado unos meses, ya se ha dado, se ha realizado, se viene realizando el proceso de transformación. Entonces este material del 100% de un producto orgánico, ¿no? El nitrógeno disponible va a estar en un 40%. ¿Qué significa eso? Que en promedio el 40% del contenido de nitrógeno va a estar directamente disponible para las plantas
porque va a estar en forma de nitrato y amonio. ¿Bien? Estas dos moléculas ya están disponibles. El 60% que se encuentra como orgánico se va a ir transformando en el transcurso y va a ser un acompañamiento al crecimiento, desarrollo y producción del cultivo. Incluso va a quedar algún material para el próximo cultivo como un efecto residual, pero en su totalidad se llega a descomponer. En el campo, con la aireación y el movimiento de tierra, el proceso es más rápido, más violento, y le va a dar los elementos nutritivos que la planta requiere para ir desarrollando y formando todos sus tejidos en primer lugar, formar la estructura de la planta y luego todos los materiales que va generando, lo va acumulando en los elementos de reserva, que son los productos que nosotros vamos a cosechar. Si son frutales, esos nutrientes que va produciendo, los va concentrando en los frutos como el palto, el mango y otros. De igual manera en el arroz o en el trigo, los elementos nutritivos se van a concentrar para formar los materiales de reserva, que son las semillas que nosotros cosechamos. Lo mismo pasa con el fósforo. El fósforo inclusive hemos visto que llega hasta el 100% de descomposición. Es decir, del 100% está más del 60% disponible en forma de fósforo monovalente y divalente, que son las formas como la planta va a tomar el fósforo. Porque, de otro lado, ya hemos visto que son moléculas muy grandes, que la planta no lo puede tomar, es por eso que sufre esta descomposición que se conoce como la mineralización de la materia orgánica. Y esa mineralización no es otra cosa que el ataque de microorganismos hacia los productos orgánicos para llevarlos a las formas inorgánicas, ¿no? Este es el proceso de mineralización, donde lo transforma, y esto sufren igual todos los estiércoles, por ejemplo, van a sufrir todo este proceso. Por eso que cuando nosotros aplicamos estiércoles directos, estiércoles crudos, el proceso de descomposición va a demorar más, y esos nutrientes, por muy poco o mucho que tengan, no han sido previamente compostados, van a llegar un poco tarde, es decir, cuando después de 40, 50 días recién van a estar algunos materiales a disposición de la planta. Por eso que los estiércoles deben compostarse antes de ser aplicados al campo. De lo contrario, más hacemos daño que beneficio, porque cuando aplicamos los estiércoles sin procesar, estamos también incorporando una serie de plagas que pueden afectar los cultivos. Elaboramiento de los cultivos. ¿Qué nutrientes y cuánto aporta mi suelo? O sea, primero nosotros, cuando tenemos un cultivo que estamos desarrollando, tenemos que saber cuánto aporta, qué da mi suelo, cuánto de nutrientes. Si, por ejemplo, yo voy a sembrar un trigo que me va a requerir un promedio de unos 100 kilos de nitrógeno, y cuánto me está aportando para el abonamiento, viene a ser un complemento de lo que tiene el suelo. Entonces, para ello tenemos que conocerlo. Si no tenemos un análisis químico, es indudable que no tenemos el conocimiento. Por eso que todos los agricultores, lo mínimo que deben hacer cada 4 o 5 años, un análisis para ver cómo va el contenido de nutrientes, si va variando o no. Va a variar en la medida que nosotros apliquemos materias orgánicas. Si no aplicamos, va a variar, pero hacia abajo. Entonces, vamos a ir empobreciendo. Por eso que cuando aplicamos permanentemente fertilizantes químicos sin aplicación de materias orgánicas, el suelo cada vez se va degradando porque se va salinizando. Saben que los fertilizantes químicos son sales, y si no aplicamos materias orgánicas, cada vez se va a empobrecer, el suelo es más escaso en materia orgánica y se va empobreciendo. Su fertilidad natural la vamos perdiendo y este suelo se va degradando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos hacer para llevar una muestra de que nosotros, para conocer el estado nutricional, qué tiene nuestro cultivo, qué nos aporta o qué problemas tiene? Eso lo vamos a saber solamente si vamos a solicitar un análisis químico de nuestra parcela. Y para ello, los laboratorios son, digamos, tienen personal técnico altamente calificado, que los datos que nos van a dar es real. Nosotros vamos a enviar al laboratorio. Es decir, la muestra tiene que ser lo más representativo posible de nuestra parcela, porque ellos van a hacer el análisis de la muestra que vamos a enviar. Si nosotros enviamos por decir, de un solo dado, que no es lo representativo, lo ideal es recorrer nuestro campo, como lo vemos, puede ser en esta forma de X o Z, ¿no? Que lo hacemos en una forma
tenemos en X unas 6 a 8 submuestras por este lado y otro tanto del otro lado. Cada una de estas muestras van a ir a un balde, como lo podemos ver acá. ¿Ve? Nosotros vamos a mostrar si son cultivos de, por ejemplo, pasturas a 10 centímetros. ¿Por qué? Porque a 10, los cultivos anuales a 20 y los frutales a 40 centímetros. Las distancias, las profundidades están en función a la concentración de las raíces en esos espacios. Por ejemplo, todo lo que son pasturas, la concentración de raíces está dentro de los 10 centímetros de la superficie. Los cultivos anuales están dentro de los 20 centímetros, más del 80% de las raíces, que es de donde va a obtener los nutrientes y el agua las plantas, ¿no? Y los frutales, indudablemente, es mayor. Por eso que la muestra de frutales es esa, hasta 40 centímetros, que en esa profundidad, hasta los 40, van a estar más del 80% de las raíces que van a proveer alimentos y agua a nuestras plantas. Entonces, cuando nosotros sacamos, cuando vamos a ver cómo sacar la muestra, nosotros hacemos un corte en B, si es un cultivo anual, por ejemplo, a 20 centímetros, y vamos a sacar una rodaja, como si fuese una torta, ¿no? Pero a veces el suelo está seco. Cuando está seco no nos permite hacer esto. Entonces vamos a hacer un cuadro, y ese cuadro, porque acá se va conforme vamos retirando el material, entonces se va a desgranar. Al fondo del hoyo vamos a poner una bolsa para poder recoger todo el material que vamos a obtener de los 20 centímetros. Y ese material va a ir a un balde, como decía, esta es la toma de uno de estos puntos. De igual forma vamos a hacer unos 6 por este lado y otros 6 por este lado. O lo podemos recorrer en Z, que también estamos recorriendo estamos haciendo una representación de la parcela. De la muestra que vamos a enviar al laboratorio, va a ser la muestra más representativa que nosotros podemos hacer. Además, una vez que nosotros tenemos en el balde, vamos a mezclarlo, vamos a la casa, ponemos en una mesa o encima de un plástico, mezclamos bien todo el material de las 6, 10 o 12 submuestras que tenemos, y de esas submuestras vamos a hacer como una torta, ¿no? Y podemos coger al azar, puñado por puñado, hasta obtener 1 kilo, más en una bolsa nueva y limpia. Asimismo vamos a generar una tarjetita de identificación. En esa tarjeta va pues el nombre del agricultor, el nombre del fondo, la localidad y los cultivos, el cultivo que se va a sembrar, porque cuando nosotros nos van a reportar los datos del análisis, nos van a hacer las recomendaciones de abonamiento para nuestro cultivo de acuerdo a lo que nosotros estamos enviando. Acá tenemos, a la vista tenemos un análisis que nos ha reportado el laboratorio, en este caso de La Molina. Por ejemplo, este es un informe de análisis de la zona de Ancash, que nos indica que, por ejemplo, nos va a dar el pH, la conductividad y todos estos valores. Cada uno de estos valores vamos a ir interpretando y vamos a tener una información de qué es nuestro terreno. El pH, ese es el potencial de hidrógeno. Por ejemplo, a 7 es un valor neutro, que los suelos deberían estar entre 6,5 y 7,5 sería lo óptimo. Por debajo de esos valores o por arriba de estos valores, ya podemos tener algunos problemas de fertilidad, porque puede haber que algunos nutrientes no tengan la movilidad y no puedan llegar al cultivo, ¿verdad? La conductividad eléctrica es un indicador que si nuestros campos tienen sales o no tienen, y cuánto tienen en este caso, por ejemplo, de 1 a 2, el porcentaje, ¿no? Es un nivel alto, bajo. En este caso 0,13 es un indicador de que no tiene sales, que son muy escasas y no va a afectar. Acá podríamos hacer siembras de cualquier tipo de cultivo, ¿verdad? Pero acá el pH vamos a tener algo de problema porque 4,88 es un suelo ácido, ¿no? Con materia orgánica nos dice que tiene 1,65, son propios. Este es un valor bajo porque los valores de materia orgánica son de 1 a 2, es un valor bajo. De 2 a 4 es un suelo que tiene un contenido intermedio de materia orgánica, y de 2 a 4 es un suelo rico en materia orgánica. El indicador de materia orgánica es indirectamente el indicador de nitrógeno. Por ejemplo, por cada 1% de materia orgánica que tenga el suelo, nos va a aportar un promedio de 30 y 35 kilos de nitrógeno.
Por ejemplo, este suelo es 1.6. ¿Cuánto nos estaría aportando? Si son 30, un promedio de unos 45, entre 45 y 48 kilos de nitrógeno. Entonces, ahí está el conocimiento. Si, por ejemplo, hablamos de nuestro trigo, que va a querer unos 100 kilos de nitrógeno, por ejemplo, entonces lo que tenemos que aplicar es la diferencia, porque ya el suelo nos está aportando. Esa es la finalidad de tener el análisis. Y si yo no tengo esto, es probable que yo voy a aplicar los 100 kilos, porque como no conozco cuánto está aportando mi suelo, no lo estoy considerando, ¿verdad? Entonces, no estoy considerando lo que ya el suelo tiene y solamente debemos complementar lo que le falta para hacer un buen abonamiento y económico y lo más apropiado posible, porque estamos viendo qué nutrientes están en deficiencia y es ahí donde debo cargar un poco más. Por ejemplo, que en fósforo nos dice que tiene 2.8 partes por millón. Un suelo, los valores para fósforo son de 0 a 7, es un suelo bajo en fósforo, de 7 a 14 medio y más de 14, indudablemente bien provisto. Estamos acá en un nivel de bajo, yo diría hasta muy bajo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y en potasio, los valores de 0 a 100 es un valor bajo, de 100 a 200, un valor intermedio y más. Si estamos hablando de un suelo pobre en nitrógeno, muy pobre en fósforo y también bajo, muy bajo en potasio. Eso quiere decir que acá los abonamientos, ya sea con guano de las islas o con otros materiales, tenemos que considerar estos valores para nosotros hacer los abonamientos. Acá nos da, por ejemplo, valores de hidrógeno, de aluminio, que tiene algo de aluminio justamente porque el pH está relacionado con esto, ¿no? El pH a partir de 4.5 ya el aluminio se hace evidente y eso es lo que se está manifestando acá, ¿no? No tiene mucho, pero no creo que sea mucho problema en este caso, pero sí el pH. Entonces acá habría que hacer un correctivo. Primero a esto, hay que curar este suelo porque está un poco enfermo. Un carbonato de calcio, que ya el laboratorio le indica qué cantidad debería aplicar para hacer esta corrección y evitar que esté afectando el aluminio que está presente. Porque el aluminio reacciona con el fósforo principalmente y se forma un fosfato de aluminio, precipita, y así apliquemos nosotros el fósforo, no va a llegar nunca a nuestro cultivo, porque lo bloquea. Lo bloquea y precipita y no llega más, o sea, lo hace insoluble, más claro, ¿no? Se dan cuenta el cuánto nos ayuda a contar con un análisis químico, es fundamental. Es como si nosotros vamos a un quirófano y el médico de frente, sin tener un análisis de sangre, una tomografía, nos va a abrir. Yo creo que vamos a perdedor y no sabemos, tenemos mucha probabilidad de no salir del quirófano, ¿verdad? Es algo parecido acá. No podemos trabajar al azar porque las expectativas del agricultor, indudablemente, que su trabajo, su inversión, está para ganar, no para perder. Pero vamos a obtener malos resultados si no hacemos bien los trabajos. Fíjese, esta ley del mínimo, lo trabajaron muchos científicos que prácticamente pasó de la mano de uno a otro. ¿Qué nos dice la ley del mínimo? La ley del mínimo nos dice que el elemento, el nutriente que se encuentra más pequeño, más pequeñito, es el más enano, por eso la ley del mínimo, del menor contenido de nutrientes, es el que va a determinar el rendimiento. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un cultivo de papa, pero yo quiero, mi proyección es de 20 toneladas mínimo y para arriba, ¿no? Entonces, pero el suelo, ¿qué te dice? Si no me abonas, yo te voy a dar solamente 10 toneladas. Así que por más que quiera 20, no te voy a dar. Si no le pone su guano de isla o otros elementos y lo lleva a 20, ¿no? Pero ahí aparece otro enano. Ahí viene el fósforo, decía, tú das para más de 20, pero ahora mando yo y tú vas a dar solamente 15, 10 toneladas, 15 toneladitas o 12. Pero no te doy más. El agricultor abona con fósforo y luego viene el otro enano y dice, mira, si no me abonas yo te doy 15 y nada más. Esa es la ley del mínimo. El elemento que se encuentra en menos contenido es el que determina el rendimiento del cultivo. Por eso que los abonamientos tienen que estar al nivel que nosotros nos proyectamos a tener nuestras... No puedo ver la imagen. De manera que todos los nutrientes estén en una forma armónica y en equilibrio para poder obtener lo que nosotros nos vamos a proyectar, ¿verdad? Entrando a nuestro cultivo, que es el cultivo de palta, antes de
nosotros podamos hacer hablar del abonamiento, debemos tener también conocimiento sobre el cultivo, qué bondades, qué tiene el cultivo, ¿verdad? No solamente la palta está exportándose y se gana plata con eso, vamos a ver, hay que conocer qué bondades nos tiene, en qué nos aporta el organismo, qué tiene, y en este caso, fíjense, el palta tiene vitaminas, proteínas, antioxidantes, minerales, fibra, grasas cardiovasculares. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de vitaminas y proteínas, tiene vitamina E, vitamina A, la K, la C, es decir, antioxidantes, desinflamantes y caroteno. La vitamina A es el caroteno, ¿verdad? Y esto muy bueno para la visión. Y contamos con antioxidantes que son los polifenoles. ¿Y para qué nos sirven los antioxidantes? Van a neutralizar todos los elementos, las sustancias tóxicas que se generan después de que hemos terminado nuestros alimentos. Cuando se metabolizan nuestros alimentos, quedan sustancias libres, radicales libres, dependiendo de cómo nos alimentamos, ¿verdad? Ahí viene, por ejemplo, la comida chatarra, nos van a liberar muchos radicales libres, y estos radicales libres son generadores de transformación de células. ¿Eso qué significa? Que van a mutar, y las mutaciones llegan muchas veces al cáncer. ¿El cáncer qué cosa es? Son células que han mutado, que han cambiado su estructura, y son diferentes a las células normales, que nos van a llevar, ya sabemos a dónde, ¿no? Esos son los polifenoles cuando hablamos de antioxidantes. Esa es la función que hacen, neutralizar todas esas sustancias tóxicas, entre todos los radicales libres, que se generan luego del metabolismo de nuestros alimentos del día a día. También aporta sustancias minerales como potasio, magnesio, fósforo, manganeso, que esto va a mejorar el sistema de defensa, el sistema inmunológico. Presenta también fibra, que es favorable para la microflora intestinal, y también los ácidos grasos como la ley que controla el colesterol y los triglicéridos. ¿Se dan cuenta? Estos, aparte de ser alimentos que nos van a aportar nutrientes, también controlan la salud, porque estos ácidos grasos, que son benéficos, que son todo lo contrario del colesterol, van a controlar tanto el colesterol como los triglicéridos. Eso también debemos conocerlo cuando vamos a hacer nuestras siembras. Con cada cultivo que nosotros desarrollamos, debemos conocerlo tanto como el manejo del cultivo. Yo quisiera pasarles a la primera parte. Fíjense, en esta foto, bueno, acá no nos ha salido, no está, pero lo que yo quería hacerles ver era de que nuestros cultivos, acá lo tenemos, fíjense. El palto son cultivos permanentes. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un cultivo de papa, si yo consigo mala semilla, también no me va a responder, hasta puedo perder dinero. Pero pierdes una campaña en 6 meses. Pero cuando hacemos cultivos permanentes, estamos hablando, es como criar una vaca, porque estamos criando 3 años a estas plantas para que después de 3 años nos den cosechas por más de 20 años. Esa es la diferencia de un cultivo permanente. Entonces, nosotros tenemos que tener plantas seguras que genéticamente nos van a cubrir nuestras expectativas, nuestras inversiones, ya sea con plantas de buena calidad o mala calidad, va a ser los gastos lo mismo. La diferencia es que a futuro, con plantas buenas, con plantas que provienen de semilleros de garantía, como lo estamos viendo acá, fíjense cómo se trabaja, porque estas vienen de plantas madres altamente seleccionadas. Entonces, ese es el material que nosotros debemos utilizar para hacer nuestra plantación en todos los cultivos permanentes, ¿no? Y en este caso del palto, estamos viendo que de estos viveros de alta garantía, y donde quizá nos cueste un poquito más, unos soles más, pero son plantas que vamos a tenerlo por muchos años. Por eso que acá hay que esforzarse un poco, y vamos a tener posiblemente cosechas como las que estamos viendo, materiales que nos está mostrando, ¿verdad? Pero si no, vamos a tener muchos problemas con los materiales cuando lo hacemos en forma casera o compramos que no sabemos cuál es el origen, ni son de videos que nos den la garantía
de obtener una buena plantación. ¿Cómo plantar? Los cultivos permanentes, tenemos una sola opción de cuando nosotros hacemos la plantación, de poder poner por debajo de la planta algunos materiales que lo van a utilizar después de ser plantados. Es decir, lo pueden aprovechar al segundo, al tercer año y al quinto año, ¿no? Fíjense, entonces para esto hacemos hoyos de unos 60 por 60, 60 de ancho, y el suelo más rico, indudablemente, es el más superficial, ¿verdad? A un lado, y el suelo de profundidad al otro lado. Entonces, eso nos va a permitir nosotros después aplicar en el fondo del hoyo el abono, como puede ser guano, puede ser materias, guano de la isla, compost, más guano, en fin, lo que ustedes crean conveniente, pero acá van a hacer el depósito de materiales que la planta lo va a usar después que esta ya ha sido formada, al segundo año, al tercer año, porque las raíces van a empezar a crecer y profundizarse, de manera que acá se le puede poner, acá nosotros estamos recomendando 1 kilo de compost como mínimo, 1 kilo de guano de isla, mezclado con compost, con 3-4 kilos aproximadamente, porque ese va a ser el futuro que esta planta va a aprovechar. Y luego ir por capas, ¿no? Luego una capa de compost con tierra, ¿para qué? Para evitar de que la planta que es nueva, raíces tiernas, pueda ser afectado y quemado, porque cuando estamos poniendo una buena cantidad, que puede quemar también las raíces. De manera que después con el suelo más fértil, es el que va a ir abajo, vamos cubriendo la plantita hasta que tenemos, y arriba, una vez que hemos terminado, apretamos el cuello de la planta para evitar de que haya bolsones de aire, que eso puede generar enfermedades porque se crean hongos, bacterias y pueden afectarnos nuestras raíces. Por eso que se aprieta el cuello de la planta y hacemos a nivel del suelo, ¿verdad? Eso es cuando vamos a hacer la plantación de una plantación nueva. Respecto ya a los cultivos cuando ya están en producción, en primer lugar, estas plantas, por ejemplo, ¿no? Para 30 toneladas de frutos cosechados, hay que hacer, nos extrae un promedio de 120 kilos de nitrógeno, 50 kilos de fósforo y 160 kilos de potasio. Entonces, estas cosechas, cada cosecha nos va a traer del suelo estas cantidades. Y nosotros tenemos que estar reponiendo permanentemente estas cantidades cada año. Si no las reponemos, nuestras cosechas van a ir bajando y cada año va a ser más pobre, tanto en cantidad como en calidad, ¿verdad? Por eso viene nuestro abonamiento de cada año, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en el primer año, el segundo año, hasta el tercer año, estamos en una formación de la planta. ¿Qué significa esto? Es como si tuviéramos una vaquita recién nacida, y esa vaquita, hasta que esta nos pueda dar una cría, va a pasar más de 2 años, ¿verdad? 2 años, 2 años y medio. Es algo parecido. Estamos formando a esa vaquita, estamos formando a esa planta para que su estructura, tanto de raíz, de ramas y tallos y hojas, su estructura ya esté se estima que en 3 años ya está formada y va a empezar a darnos la cosecha primero muy bajo contenido, será por unos 10 kilos, a 20 kilos, y así gradualmente cada año se va incrementando porque la planta se va formando, va creciendo las raíces, va explorando más nitrógeno. Nosotros también vamos a apoyar con los abonamientos, ¿verdad? Y el abonamiento de una planta que está en formación es totalmente diferente a una planta en crecimiento. Las plantas que están en formación, se recomienda de que esta debe ser la cantidad la dosis que se le aplica debe dividirse en 4 partes, de manera que se le aplique abonamiento cada 3 meses, la 4ª parte de la dosis de abonamiento a esta plantita, porque la estamos recién formando, ¿verdad? No esperamos cosecha ni al primero ni al segundo, recién al tercer año podemos lograr algo de cosecha, y así sucesivamente hasta el 7º año, que es una planta adulta. Al 7º año en adelante, ya la producción se va a estabilizar, dependiendo de cómo nosotros hemos ido manejando, ¿verdad? Cómo hemos manejado nuestras plantas, y cuánto de fuerte, y el material que hemos hecho la plantación. Todos son esos factores que al final se van a traducir en las cosechas anuales.
Las plantas en producción, el abonamiento en plantas adultas está en función al análisis químico del suelo, al análisis foliar y al rendimiento que nosotros esperamos, ¿verdad? Estos resultados, indudablemente, cuando nosotros queremos ver cómo estamos, existen unas tablas que se lo estamos alcanzando, ¿no? Por ejemplo, el palta fuerte, el nitrógeno debe estar entre 1.6 y 2%, en HAS 2 a 2.4. Cuando nosotros estamos en todos estos elementos, en todos estos contenidos, estamos en los rangos, dentro de los rangos que estamos indicando, eso significa que estamos manejando bien la parte nutricional y estamos muy cerca del potencial genético de que, que esas plantas nos van a aportar, ¿verdad? Entonces, estos resultados foliares que estamos cruzando con los estándares es un buen indicador. De lo contrario, haremos los ajustes necesarios para llegar y estar dentro de estos valores que vamos a tener los mejores rendimientos tanto en cantidad como en calidad. Cualquier desbalance que se haga en las partes nutricionales se va a ver afectado. Ustedes habrán visto que a veces hay plantas que aparentemente, externamente se ven bien, pero ustedes las abren y se ve una mancha necrótica, ¿verdad? Como si fuera una fibra, un conducto negro, deficiencia de potasio. Van a ver unas plantas curvadas que parece un güiro. Esa es una deformación por falta de un elemento más chiquitito, que es el boro, y que solamente lo necesita entre 200 a 200 a 300 gramitos por hectárea. Por no aplicar esas cantidades, tenemos una producción de productos degenerados, deformados, que no nos van a pagar el precio que corresponde al tamaño del fruto, porque ya pasa por una planta que no corresponde, por un fruto que no califica dentro de las categorías que se comercializan. De igual manera, por ejemplo, en la planta fuerte, cuando nosotros hacemos una plantación de palto principalmente, ¿no? Esto es vital en este cultivo porque tiene un tipo de floración muy especial. Cuando la fuerte, por ejemplo, amanece un día amanece como macho y al día siguiente amanece como hembra. Por eso es que necesita una planta polinizadora. Cuando no tiene, o es muy escaso la polinización de otras plantas, en fuerte ustedes van a ver que aparecen los dedos, unos frutos largos que no tienen semilla. ¿Por qué? Porque solamente ha crecido el ovario, ¿no? Al no ser fecundado, está tan fuerte la planta que genera el desarrollo de ese fruto. Pero es un fruto que solamente obedece al cromosoma del ovario, más no de la parte masculina que viene a ser el polen. Entonces no llegó el polen ahí. Y ahí estamos perdiendo frutos, porque ese dedo no es comercial. Puede ser simpático para la vista como una rareza, pero es por deficiencia de polinización. Entonces, cuando hacemos fuerte, debemos tener por lo menos un 10 a 15% de HAS. E inversamente, si nuestra plantación es de HAS, hay que tener un 10 a 15% de plantas como polinizadoras. Porque cuando esta planta amanece como hembra, la HAS está como macho y va a polinizar, y viceversa. Cuando fuerte amanece como hembra, a la inversa, cuando macho, la HAS está como hembra. Entre las dos se polinizan y vamos a tener una buena producción, sobre todo el fruto más importante del cultivo que nosotros estamos priorizando, ya sea la fuerte y la HAS. Pero no se olviden, esto tiene que ir con plantas polinizadoras, de lo contrario, se reduce la producción. Incluso hay escasez de frutos por falta de polinización. ¿Okay? Y como vemos, todos los nutrientes que necesitan: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, zinc, boro, molibdeno, ¿verdad? Momento de aplicación. En plantas jóvenes, ya hemos indicado que la dosis se debe dividir en 4 aplicaciones cada 3 meses. ¿Por qué? Porque queremos que la planta aproveche al máximo. No podemos hacer una sola aplicación o 2 aplicaciones. Cuanto más aplicaciones llegamos, fraccionemos más la dosis, la planta lo va a aprovechar mucho mejor. De manera que esa planta la estamos formando recién, estamos haciendo, y queremos que sea lo más eficiente en tomar los nutrientes que le estamos aportando, ¿no? Para que tenga una buena producción del sistema radicular y una buena copa. En esta etapa se prepara la planta para iniciar una producción larga por 15 a 20 años. En plantas en producción, indudablemente, la mitad de la dosis aplicar antes de floración
para promover una buena floración y cuajado de fruto, ¿no? O sea, lo que le estamos dando ahorita prácticamente es una recomendación a lo que el agricultor, la mayor parte de agricultores realizan, es decir, 2 abonamientos, a la floración y a unos 5 meses después para llenado de fruto, para engorde de fruto, como se llama, ¿verdad? Pero después vamos a indicar por qué es necesario un tercer abonamiento. ¿Eso qué significa? No significa que vamos a aumentar la cantidad de recomendación. Si, por ejemplo, nos dicen de que debemos aplicar unos 150 kilos de nitrógeno, pues aplicaremos en el primer abonamiento un 35%, 30%, el segundo abonamiento que lo requiere más, será un 45%, y dejamos un 30% para el tercer abonamiento. Pero hablemos de lo que normalmente hace el agricultor. La mitad a la floración para promover una buena floración y cuajar de fruto. Y la otra mitad, 4 o 5 meses después, para favorecer el lleno de fruto y acumular las reservas para iniciar el próximo año un nuevo proceso productivo. Acá quiero que ustedes se centren en el cultivo de palta. ¿Por qué? Porque cuando la planta inicia la floración, no lo hace con este abonamiento que nosotros estamos dando, la primera dosis, lo hace con las reservas que tiene la planta. El 80% del nitrógeno que inicia la floración lo utiliza de las reservas que están en las raíces, están concentradas en el tallo, en las ramas, incluso en las hojas. Ese nitrógeno sale para iniciar la floración. O sea, arranca con sus ahorros de nitrógeno que tiene la planta. Con esos ahorros de nitrógeno arranca la floración y se apoya en lo que nosotros estamos incorporando al inicio, o sea, al momento de la floración, ¿verdad? La otra opción de abonar es la mitad, es lo mismo, ¿no? Es cuando el agricultor dice, bueno, yo quiero abonar, no quiero solamente guano de ira, sino quiero aplicar la mitad de guano y la otra mitad con químico. A eso está orientado esta recomendación. En todo caso, el primer abonamiento es con guano de isla y el segundo ya se realiza con el químico, ¿no? Modo de aplicar. ¿Cómo vamos a aplicar? El modo de decir, nos está indicando cómo hacer. El abonamiento, mayormente en plantas que están en producción, digamos, la parte del follaje es un indicador. Cada año crece más el follaje. Y si conforme crece el follaje, también las raíces se van creciendo. En esa proyección del follaje están las raíces nuevas. Y las raíces nuevas son las que cada año van cambiando y son las más eficientes, las que más toman agua y los nutrientes. Por eso que en esa proyección de la copa es donde nosotros tenemos que aplicar el guano, ya sea en banda o lo podemos hacer en puyadas, en 2, 3, 4 o 5 puntos, dependiendo cómo el agricultor realice su abono. Mayormente lo hace en 4 puntos, ¿no? Si riego por goteo, indudablemente con 2 mangueras por este lado y por el otro lado, va a variar eso. Pero lo importante es que tenga el concepto que el agua y los nutrientes tienen que estar dentro de la proyección de la copa. Conforme crece cada año, nosotros tenemos que ir retirando el área de abonamiento. ¿Por qué? En esa proyección que está la copa, ahí están las raíces nuevas y son las que aprovechan más del 70% de agua y nutrientes. Son las más funcionales. Las otras cada vez se van deteriorando y ya pasan a ser unas raíces de soporte, de sostén de la planta, porque han sido reemplazadas por las raíces del año, las raíces nuevas. Entonces, lo que hacemos es descargar un poquito, unos 5 centímetros, dependiendo. En suelos donde siempre, por ejemplo en la selva, donde siempre llueve, ustedes descargan un poquito y ahí no matan las raíces. Entonces, lo que hay que hacer, solamente levantar la hojarasca, se abona y se tapa con la misma hojarasca. Pero si son suelos que estamos regando, entonces, si no hacemos un riego por gravedad, las raíces indudablemente van a estar más profundas y no va a permitir hacer profundizarnos un poquito, abrir un poco, a más o menos a unos 5 o 10 centímetros, aplicamos el abono y tapar. Siempre hay que tapar, porque de lo contrario, el nitrógeno se va a perder. Gran parte del nitrógeno se pierde si este abono o fertilizante no se cubre, ¿verdad? Entonces,
Y también se debe aplicar de 4 a 6 hoyos, como le decía. Mayormente hace eso el agricultor, ¿verdad? Unos 4 a 6 hoyos, porque es muy oneroso hacer pues, todo alrededor de la planta, que sería el ideal, pero no siempre es posible, ¿no? Acá viene lo que quería explicarles, el por qué nosotros debemos hacer los 3 abonamientos. Hay que concentrarse en esto. Fíjense, cuando la planta inicia la floración, acá tiene sus reservas. Las reservas que las tiene en las raíces concentradas, en los tallos y en las hojas, ese es lo que arranca, saca eso y lo lleva para iniciar la floración. Con esto se inicia el 80% del nitrógeno que va a iniciar la floración, lo toma de sus reservas. Y el segundo, por eso que nosotros apoyamos con esto, con el químico, con cualquier abonamiento que hagamos, vamos a apoyar solamente a complementar lo que le falta. Luego viene en enero, febrero, pues, para estimular el crecimiento del fruto, ¿no? Este es el más importante para mí, porque si nosotros vemos la curva de absorción de los nutrientes, es más o menos de esta forma. Los 3 primeros meses es muy lento, luego acá es donde se dispara la necesidad y luego cae. Y eso después del 4º mes, 3er mes, es cuando más nutrientes necesita para la producción. Entonces, y una vez que nosotros hemos hecho ya la cosecha de los frutos, ese es donde nosotros debemos hacer el último abonamiento, aunque sea con un 20% que le restemos a toda la dosis, pero hay que abonar. ¿Por qué? Porque ese abonamiento de post cosecha es lo que le va a permitir a la planta reponer las reservas nutricionales con las que va a empezar. De lo contrario, vamos a tener un año alto rendimiento, el otro año bajo rendimiento. Eso es lo que genéticamente la planta está diseñada. Alto rendimiento, año bajo. Si nosotros hacemos esta recuperación de los nutrientes que la planta aprovechó para iniciar su proceso productivo, prácticamente anulamos esa tendencia de bajo y alto rendimiento y tener rendimientos más estables y buenos rendimientos. A eso va, acá se la estamos dejando para que ustedes lo analicen y consideren estos 3 abonamientos que se debe hacer en todos los cultivos permanentes, en todos los frutales más claro. ¿Okay? Por otro lado, nosotros, para la estación de procesamiento agrorural, es el único proveedor autorizado. O sea, solamente este es un monopolio del Estado que se comercializa a través de agrorural, a través de las unidades zonales y por la sede central. Son los únicos. No tenemos ningún compromiso con tiendas comerciales. Cualquiera que le vende y ofrezca puede ser cualquier cosa menos guano. Mayormente van a estar expuestos a una estafa, ¿verdad? Entonces, en las unidades zonales, acá luego le vamos a dejar, en cada región están las unidades zonales, lo que eran antes ahora se llaman unidades, lo que eran subdirecciones, ¿no? Entonces, pero lo va a encontrar en estos, y los teléfonos los tiene acá, por la sede central, el teléfono del área de comercialización, y en las unidades zonales que está distribuido en todos los departamentos del país. Eso es todo por mi parte. Si hay alguna inquietud, alguna duda, estamos para aclarar sus expectativas. Gracias por mi parte. Muchas gracias, ingeniero, y gracias por compartirnos todos estos conocimientos. Y como bien ha indicado, este es el momento en el que pueden ya formular sus consultas, sus comentarios. Ingeniero, si pudiera dejar de compartir para poder ver ya la persona que se va al Chrome. Ahí en el Chrome nada más, hace clic en el Chrome. Y ahí donde dice dejar de compartir, a la derecha, haga clic en la derecha nada más. Muchas gracias. Muy bien. Álvaro Delgado ha levantado la mano. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, ingeniero. La presenta acá de Cineguía, ¿no? De Cineguía. Bienvenido. La presenta es para consultar si los gobiernos locales podríamos solicitar guano de islas para los viveros municipales, nada más.
Yo creo que sí. El guano de la isla está orientado al pequeño agricultor y ustedes asumimos de que esos frutales van a ir a los pequeños agricultores. Sí lo pueden hacer, incluso los gobiernos regionales hasta podrían tomar, si son cantidades significativas, algún convenio con la institución, ¿no? Y si son pocas cantidades, también están en condiciones de poderlos adquirir, porque es para apoyo para el agricultor. Ojalá que todos los gobiernos estuviesen comprometidos, que es lo que queremos, ¿no? Porque el desarrollo tiene que hacer, cada gobierno regional viene a ser como un país aparte, ¿no? Tienen que ver por el desarrollo completo en toda su extensión y la agricultura es parte principal que deben asumir los gobiernos regionales, que muchas veces no lo ven. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Álvaro, por la consulta. Estoy dejando también en el chat de esta reunión el enlace de la grabación del evento que tuvimos con el equipo de comercialización de guano de las islas en abril de este año, donde dan todas las indicaciones y los procesos para poder adquirir guano de las islas de manera asociativa. Gracias, Álvaro, por la consulta. Y ahora pasamos con Leoncio Cruz Ruiz. Ha levantado la mano. Adelante, por favor, con su consulta. ¿Nos escuchas, Leoncio? ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Leoncio. Si no, en tanto recupere su audio, por favor. César Ruiz también levantó la mano. César Ruiz, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde se conecta, César? De Ayacucho. Bienvenido. Quisiera consultarle al ingeniero, ¿cuál es la fuente para que tome esta extracción de nutrientes de 30 toneladas con 120 de nitrógeno, 50 de fosfato y 160 de potasio? Yo tengo otro cuadro para este tipo de producción. ¿Y de qué zona está hablando para 30 toneladas de producción de frutos? Bueno, esos son promedios internacionales que se han tomado porque acá en el país no existen, muy escasos son los estudios de extracción de nutrientes. Mayormente vienen de países más desarrollados y en los cuales se han sacado promedios de más de 4 valores, ¿no? Que están por ahí nomás. No hay que siempre, hay que considerar, porque una cosa es extracción, ¿no? Y otra cosa, cuando hablamos de extracción prácticamente estamos hablando de los contenidos que salen en la producción netamente. Pero va a ser mucho más si consideramos lo que realmente extrae para reposición de tallos, frutos y material que se pierde, ¿no? Acá estamos considerando solamente lo que saca, lo que roba en los frutos. Bien, gracias. Gracias, ingeniero. ¿Podría hacerle la otra consulta, por favor? Claro, adelante, por favor. Igual, acá en la sierra, la producción de frutos es de diciembre hasta marzo. Usted recomienda el segundo abonamiento de enero a febrero. ¿No cree que puede haber enviciamiento acá del follaje y caída de frutos? Indudablemente no es de enero a febrero. Hay que considerar cuando inicia la floración y luego cuando ya los frutos prácticamente están logrados, conforme va desarrollando el fruto, el abonamiento va a diferenciar con la altitud. Estamos hablando de Ayacucho, que no es lo mismo en la costa, no tiene otra fecha de floración y así va a ir modificándose incluso, ¿no? Entonces lo importante son los principios. Va a variar las fechas, lo importante es que a la floración y al engorde del fruto vendría a ser el segundo abonamiento, ¿no? En un estado tecnológico, si queremos verlo desde ese punto de vista. No necesariamente fechas, no hay que ajustarse a fechas, sino los tiempos, son tiempos estimados, ¿no? Bien, gracias. Gracias, César. Gracias, ingeniero, por los alcances dados. Y ahora tenemos, no sé si Leoncio recuperó su audio. Leoncio, si nos escucha, puede abrir su micrófono. Si no, pasamos con Lelis Rebata, que también levantó la mano. Lelis, adelante. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, ingeniero. ¿Desde dónde te conectas? Yo hablo de Huancavelica, Castrovirreyna, Ticrapo. Bienvenido. Mi inquietud era, escuchándole al ingeniero, bueno, nosotros aquí en Ticrapo hemos estado aplicándole el guano de la isla por planta
medio a 1 kilo, pero yo le escuchaba ahorita al ingeniero que dice que hay que aplicarle de 4 a 5 kilos. Pero ahí las personas decían que si le echamos más guano lo va a quemar a la planta. Yo quiero que me saque de la duda eso para estar más segura en la aplicación de mi planta con el guano de la isla. Como decíamos, conforme va creciendo la planta, va produciendo, cada vez se hace más exigente, ¿no? Hasta un momento que ya la planta está en su total, pues, una planta de 7 años ya está totalmente madura y ahí se estabiliza la producción. Si nosotros tenemos el conocimiento de nuestro suelo, ahí va a que debemos tener el análisis químico del suelo. Si, por ejemplo, una cosa que yo trabajo en un suelo que tiene 1.5, que es típico de la costa, suelos que no tiene materia orgánica, sí van a requerir altos contenidos. Pero si yo trabajo en un suelo que es orgánico, que tiene más de 3%, entonces voy a necesitar aplicar la diferencia. Esa es la importancia de que requerimos nosotros que solicitamos el análisis químico del suelo. Por eso que insisto mucho en que se debe tener el punto de partida del conocimiento que aporta nuestro suelo. Por ejemplo, un suelo con 3% de materia orgánica ya le está aportando casi 100 kilos de nitrógeno, que lo que usted va a aplicar es la mitad. Entonces, por eso, ahí está la diferencia, ¿no? Que cuando ya tenemos un conocimiento, pero cuando aplicamos así nomás, no se puede dar una dosis estándar, decir esto es así. Lo que manda es el análisis suelo y sobre eso complementar lo que le falta. Nada más. Y además, a dosis que se indica, no es pues 4 kilos, ¿no? de porrazo. Es para una planta de alta producción y está ya una planta totalmente madura. Pero eso se fracciona en 2 o 3 aplicaciones. Estamos hablando de una aplicación de 1,5 kg a 2 kilos por abonamiento, ¿no? Ya, muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias, Lelis, por la consulta. Gracias, ingeniero, por la orientación. Leoncio Ruiz. Si ahora, si me permiten, por ejemplo, acá no se puede extender. Por ejemplo, hay unos trabajos que se han hecho donde el guano de las islas funciona muy bien, excelentemente bien, cuando se mezcla guano de las islas y compost. Puede ser de cualquier tipo puede ser de vacuno, de ovino, de ave, lo que sea, en una proporción, cuanto más guano, mejor. O sea, los trabajos que se han hecho que prácticamente se duplican los rendimientos cuando mezclamos guano de isla pero los estiércoles tienen que estar compostados. Cuando el estiércol no está compostado, estamos incorporando más daño que beneficio, más plagas, enfermedades. Por eso que los estiércoles tienen que ser compostados antes de aplicarse. Si está compostado, podemos mezclar con el guano de isla y son excelentemente, funcionan perfectamente, hacen una sociedad, eso se llama sinergias. Se generan sinergias entre el guano y los compost que rinde mucho más, casi el doble, con esas mezclas entre guano de las islas. A usted le va a ser mucho más barato y más eficiente y cada vez el suelo va a ser mucho más fértil. Bien, muchas gracias, ingeniero, por esas orientaciones. Leoncio Cruz Ruiz levantó la mano, no sé si ya tiene audio, por favor. Si no, pasamos a César Palacios. César Palacios. Sí, gracias. Felicitarlos a todos por esta iniciativa, este taller, este curso. Quería preguntarle, como estoy en movimiento y en el viaje, quería preguntarle, en el ejemplo que ha puesto el ponente, el ingeniero, ¿cuántos kilos por mata o por planta de isla ha recomendado? Y en NPK, ¿cómo se complementa? ¿Si es con abono químico o es con materia orgánica? A ver, vamos por partes. En primer lugar, ¿cómo se complementa? Porque el guano le falta potasio. Y en el caso de frutales como el palto, quiere más potasio incluso que nitrógeno. Y para eso solamente podemos saber, si tenemos un análisis químico, cuánto nos aporta el suelo. Y sobre eso, hacer las estimaciones de cuánto debe aplicar. Si es orgánico, sulfato de
de potasio está permitido en producción orgánica. Y si no es orgánico, puede utilizar cloruro de potasio, que es un poco más barato incluso, aunque ahora están casi parejos, ¿no? Los dos productos están por ahí nomás. Y respecto a la dosis, es muy variable. Yo prefiero que ustedes hagan su análisis de suelo, entonces se determinan los rendimientos, cuánto le falta, solamente aplicar lo que le falta. Esas orientaciones es para el agricultor que no tiene nada, no quiere hacer análisis, o no puede, o no sabe, el hecho que no tiene. Antes que no tener nada, de acuerdo a la edad de la planta, ¿no? O sea, no podemos decir esta es la dosis permanente. No, conforme va, porque va de 1 kilo a una planta de 1 año, de 2 años, se va incrementando 1, 2, a medio kilo, pero siempre ajustando. Incluso les estoy dando ahí los estándares que cuando se hacen análisis foliar, debe estar en los estándares. Si está por debajo, su abonamiento está un poco mal, porque está todos los estándares de todos los nutrientes. Pueden ser comparativos y van ajustando hasta llegar a esos estándares. Cuando llegan a esos estándares, es un indicador de que están abonando excelentemente bien y están teniendo los rendimientos del potencial casi de lo que aporta la planta. Entonces, si no hacemos trabajos en lo que es frutales, si queremos tener un buen abonamiento, queremos tener una buena producción y manejar bien, hay que hacerlo. Yo sé que eso cuesta, es oneroso, pero cada vez los fruticultores tienen que ir tecnificándose. Lo mínimo, sus análisis de suelo. Ese ya como como un punto de partida, como una partida de nacimiento. Si no tienen eso, y cada 3 años estar haciendo. Y los abonamientos no se hacen en el mismo lugar. Conforme crece la planta hasta el 7º año, se van a ir corriendo, porque siempre vamos a abonar de la proyección hacia adentro, ¿verdad? Porque ahí están las raíces que son funcionales. Correcto. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, César, por la consulta. Tenemos algunas consultas más, ingeniero, en el chat de la sala. Han dejado algunas consultas. Paso a leer. Alfredo Aguirre, Álvaro Delgado ha consultado el esquema de abonamiento que muestra es para la zona de la costa. Ese esquema de 3 abonamientos. Bueno, el esquema de 3 abonamientos es en forma general, porque la planta, su fisiología de la planta, como se explicó, cuando inicia la floración, esto va en todos los frutales, porque ustedes van a ver que, por ejemplo, el palto, el mango, la chirimoya, presentan becería. ¿Qué es la becería? Es alternancia genética de producción. Un año le da buena producción, al otro año se cae. Al otro año buena producción, al otro año, o sea, esa es la tendencia, que sus genes están programados de esa forma, en forma natural. Pero cuando nosotros hacemos lo que se indicó con el tercer abonamiento, prácticamente la planta recupera nuevamente el nitrógeno que utilizó para iniciar el proceso productivo de cada año. Entonces vamos a neutralizar esa tendencia genética y vamos a tener rendimientos más parejos todos los años. Correcto, muchas gracias por esa aclaración. Gianfranco Arroyo escribe, el efecto del abonamiento con guano de isla es en drench de palto. No escuché muy bien, a ver si me puedo repetir. ¿Quieres saber sobre el efecto del abonamiento con guano de la isla, pero en drench de palto? Drench de palto. La última palabra. Drench, creo que es el inicio. ¿A qué se refiere Drench? Que me aclare un poco. Bueno, no ha escrito nada más Gianfranco. Si está en sala, lo invitamos a abrir su micrófono y darnos un momento. Gianfranco, si... Bueno, eso es lo que escribió, ingeniero. Si nos escucha, Gianfranco, puede abrir su micrófono y nos da más detalles. Alfredo Aguirre estaba preguntando sobre las diapositivas. No se preocupen, se les va a enviar a los correos que dejaron cuando se inscribieron el material que ha presentado el ingeniero. No tengan ningún problema, así como el enlace de la grabación. Julián Chávez pregunta, ¿cómo podemos desarrollar un plan de fertilización para plantaciones en sierra donde se puede apreciar una floración continua?
Flotación continua. Bueno, eso no existe en ninguna plantación floración continua, ¿no? La floración está acompañada, digamos, tiene esos procesos fisiológicos que puede variar el tiempo, digamos, la fecha, de acuerdo a la zona, por la altitud, esas cosas, va a variar. Pero lo que no podemos tener es que tenga una floración todo el año, por ejemplo. Es absurdo, porque su fisiología de la planta no lo permite eso, ¿no? Porque podemos forzar de alguna, pero no es fácil. Tengo entendido que en mango sí pueden, tienen algunos métodos, pero en palto no conozco ningún método que te permita tener una floración constante, permanente. No se da, porque eso obedece a la parte fisiológica de cada cultivo, ¿no? Correcto, ingeniero. Muchas gracias por esa aclaración. Leoncio Cruz Ruiz está preguntando si tiene alguna experiencia sobre el cultivo de maíz. Él está en Tacna y es un tipo de... Bueno, al respecto, Leoncio, vamos a dejarte el enlace de la última charla, una de las últimas charlas que tuvimos con el ingeniero sobre abonamiento en maíz amarillo y maíz amiláceo. Esperemos que con eso le podamos ayudar a este amigo de Tacna. Estoy dejando, Leoncio, el enlace de la charla sobre abonamiento con guano de las islas en un país. Muy bien. Si hay alguna otra consulta o alguien más desea levantar la mano, vamos ya con las consultas del chat. Bien, Eulalio Pacoria ha levantado la mano. Adelante, Eulalio. ¿Desde dónde se conecta, si nos pudiera indicar? Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Ante todo, buenas tardes a todos los de la sala. Sí. ¿Desde dónde te conectas, Eulalio? Con Cablica, ingeniero. Bienvenido, adelante con la consulta. Felicitarle al ingeniero sobre, ¿cómo se llama? Sobre su exposición. Estaba bien determinado. Y ahí, ingeniero, solamente preguntarles, hay cierta incógnitas de muchos productores hoy en día que la palta es un producto ya en el mercado en el Perú y está en el ojo del mundo. Hay mucha gente que un poquito más fuerte, por favor, no se escucha muy bien. ingeniero, ¿cómo se llama? Felicitarle por su exposición, solamente por la demanda del mercado internacional y hacia nacional, la palta. Hay muchos productores que han iniciado, hay unas ciertas dentro de Huancavelica, y no solo en Huancavelica, a nivel de valles enterandinos. Ingeniero, no sé si puedes explicar lo mismo, tú que eres más especialista, más conocedor en este tema, lo que es en producción de palto. Nosotros ya como profesionales también hemos dado alcances, asistencia técnica, lo que es en producción de paltos, de manera profesional y de acuerdo a los estudios que los paltos pueden producir, pues digamos, la variedad Texas hasta los 3000. Eso también va a depender de la zona, y también del ambiente, de la clima, de muchos factores. En general, no sé si tienen conocimiento, más o menos, hay personas que arriesgan, ¿no? Entonces, a veces el desconocimiento, hay otras personas que son de manera maliciosa también, les engaña que la producción de palto puede dar hasta 3200. Entonces, no nos puede explicar, tal vez hay muchos productores dentro de la sala que están escuchando y transmitirlos, ¿no? O sea, no a estas personas no malograr, o sea que en temas económicos, ¿no? O sea que no hacer una inversión en vana, ¿no? Entonces, hay muchos que quieren arriesgar a esas alturas, a pesar que hay estudios que la palta máxima puede proceder a 3000, dependiendo también de zonas, como ya repito. Entonces,
Y es bueno, ingeniero, aclarar, y es interesante esta charla, acabo de ingresar, no he visto bien la exposición, pero me imagino, y estaba repasando, excelente, ingeniero, entonces solamente esa es la pregunta, ingeniero, nada más. Buenas tardes. Una preguntita, buenas tardes. Sí, un momentito que terminemos con la consulta de Eulalio. Ingeniero, ¿puede activar su micrófono, ingeniero Broncales? Ahora sí. En primer lugar hay que considerar, lo primero que tenemos que ver, que esta es una planta subtropical, ¿verdad? O sea, estamos hablando de selva alta y costa. Esas son sus prioridades de ubicación. Y también los valles interandinos, ¿no? Los valles interandinos, ¿por qué? Porque son valles abrigados. Si bien que tienen una altitud de 2.000, 2.500 metros, pero están en unas holladas que si tú vas un poquito a la selva, cuando estás entrando a la selva, vas a sentir esas temperaturas. Por ejemplo, en Ayacucho, tienes donde están haciendo falta, son en diferentes valles, pero son valles abrigados, que se adaptan a las condiciones. Más de 3.000 metros me parece que sería mucho riesgo porque es como cuando ponemos un margen, ¿no? Por decirte, por poner un ejemplo, dice, el maíz, como preguntaba el amigo del maíz, ¿por qué maíz amarillo? Porque el maíz amarillo tú siembras para ganar plata, no para perder, ¿verdad? Y todos los cultivos. Entonces, si tú sales, el maíz, por ejemplo, cada variedad está en un determinado, cada híbrido está en un determinado piso ecológico. Tú lo sacas de ese piso, ya no te va a rendir lo que te está indicando en etiqueta, porque ese maíz ha sido generado, producido y genéticamente está adaptado a esas condiciones. Por eso que los maiceros te prueban todos los híbridos por nivel. Y donde van acomodándose son los que se recomiendan para esa zona, donde el que mejor responde. Pero hay un margen, ¿no? Llegas a un nivel donde ya no corresponde, ninguno da, y bueno, si tú quieres sembrar más arriba, no vas a sacar, por decirte, un híbrido está orientado a una producción de 12 a 15 toneladas. Su micrófono, ingeniero, se apagó. Ingeniero. Oh, parece que ha tenido inconveniente el ingeniero con su micrófono. Vamos a esperar. Como nivel de experimento, yo pienso que sería interesante verlo, pero que siempre y cuando los 3.000 metros esté en una zona abrigada, un bolsón, algo especial. No a cualquier 3.000 metros podría dar, pero que lo hagan a nivel experimental, no mandarse con una plantación, ¿no? Porque la plantación es cara y hay que esperar 3 años y hay que verlo de 4 o 5 años cómo va, y si después de 8 años se da cuenta que cometió un error, es un error de 8 años, no es un error de 5 meses. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, cada especie en sus hasta sus límites le puede dar, pero saliendo de eso ya es un poco difícil, es forzar un poco la situación que no siempre nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Bien, correcto, muchas gracias. Ingeniero, gracias Eulalio por la consulta. Ingeniero, hay una consulta en el chat sobre riego. Están preguntando si afecta algo la conductividad eléctrica del agua de 1500 siems, microsiems, el uso de riego para palta. Y claro, no ha sido el tema, por eso siempre recalcamos que la palta es un cultivo muy sensible a sales, para empezar, ¿no? Sí, no sé si lo hablamos de siema que de 100, de 100, que es un vocabulario más universal, por ejemplo, la salinidad, la conductividad eléctrica debe estar entre 0 y 2 decisiemens por metro, ¿no? Que si tú hablas de 1.100 por centímetro es la misma equivalencia, porque son unidades equivalentes. Sí, microsiems son 1.500 microsiems. Eso, 1.500, a ver cuánto estamos. 150. 150. Habría que transformarlo, pero a ver, hace transformaciones, pero tu rango debe estar no más de 2 decisiemens por metro.
Si tú estás por arriba de eso, indudablemente la palta se va a ver afectada porque cada vez que riegas estás incorporando sales. Y va a llegar un momento que, ya el problema es del agua. Entonces, cuando tú riegas y riegas y riegas, cada vez va concentrándose más sales. Va a llegar un momento que eso se incrementa, que esas sales, el suelo se va a salinizar. Y ya de por sí va a comenzar a afectar a la planta, ¿no? Porque el palto es un cultivo muy, muy sensible a sales. Y eso apenas siente sales, comienzan las hojas, la punta de las hojas a quemarse y se van secando. Es indicador de presencia de sales. Sí, han escrito ingeniero Exani Salas, dice que eso equivale a 1.5 de ese por centímetro, salinidad baja. Ya, entonces está bien, no le afectaría, ¿no? Aparentemente. Muchas gracias por ese aporte. Pero no hay que olvidarse que una cosa es la conductividad de un suelo, o sea que ya lo tiene. Otra cosa es el agua. Si bien tiene 1.5, pero conforme riega, porque esos ríos van a ser permanentes y podría estar salinizando el suelo, salvo que sea una zona donde hay lluvia, ¿no? Si hay lluvia, cuando venga la lluvia va a lavar esas sales que se van concentrando, entonces la va a eliminar, la va a profundizar, no afectaría. Pero si es una zona de riego y va a regar permanentemente con esa agua solamente por riego, con el tiempo va a llegar a afectar, ¿no? Porque está concentrando sales. Por eso que el agua para riego, sobre todo en cultivos sensibles, es muy exigente en agua de buena calidad. Bien, gracias. Saúl Espinosa ha levantado la mano y también tenemos han escrito, ingeniero, un comentario. César Ruiz dice que hoy en día la producción se mide por horas luz, no por altitud. Bueno, es lo mismo, ¿no? Porque la zona luz está relacionada con el fotoperiodo, pero al final los conceptos es cuestión de interpretación, nada más. Bien, gracias. Saúl Espinosa, si puede abrir su micrófono, por favor, coméntenos desde dónde se conecta. Ya estamos terminando. Buenas tardes a los organizadores, al ingeniero, agradecer y felicitarlos por este evento que es muy importante para nosotros, ¿no? Soy un productor de palta de la zona media aquí de Castrovirreina, le hablo pues a sobre el nivel del mar entre los 2.000 a 2.500, ¿no? Entonces, obviamente que es una zona que antecede por la altitud en que estamos, ¿no? El clima y todas esas cosas, antecedemos a la costa más o menos en 2 a 3 meses, ¿no? Lo que hace pues que nuestra producción sea muy aparente para los mercados, ¿no? Porque es épocas pues que no hay producción alta en el país. Entonces, más que una pregunta a esto, yo quiero que sea una recomendación acá del ingeniero con la visión que tiene con respecto a la producción, a la siembra de paltos que nosotros todavía seguimos haciendo. Entonces, ¿qué visión ve de verdad acá a unos años? ¿Será rentable todavía seguir sembrando paltas para nosotros o es que estamos en una situación que de pronto la palta ya los precios no son tan buenos porque ya nos ha tocado este año y el año anterior? Bueno, posiblemente sea también pues el tema de la inestabilidad política que hemos vivido, que seguimos con problemas, ¿no? Y la pandemia y una serie de cosas, ¿no? Entonces, pero sí, nos ha pegado bastante con respecto al precio. Nosotros teníamos la suerte, vamos a decir, de que producíamos muy buenas paltas y en épocas, ¿qué le digo?, de enero, febrero, llegábamos a vender a 7 soles, 7 soles 50, 6 soles en la chacra, ¿no? Entonces, era una cosa, pues, es un boom para nosotros en esos momentos, ¿no? Pero ha pasado el tiempo, le hablo desde el año pasado y este año donde los precios han bajado terriblemente, ¿no? A 3 soles, 2.50, ¿no? Y hasta por faja en proceso. Entonces, lo que a veces pues ya nos como que nos quita la voluntad de ver esto a la palta como una cosa buena, un cultivo excelente, ¿no? Entonces, quería ver ese tema, quería escucharle al ingeniero qué visión le ve a la palta, ¿no? Ahora, en este presente que estamos y aquí a unos 5 años, una cosa así. Gracias por la respuesta y que tengan un buen día. Muy amable. Sí, mira, con respecto a eso, yo creo que no hay que tener miedo. Los alimentos siempre van a ser necesarios y siempre van a faltar a nivel nacional y a nivel mundial. Lo que nosotros estamos produciendo, o lo que han tenido ustedes el boom, es porque nos encontramos en condiciones normales a nivel mundial.
Pero en la actualidad hay recesión a nivel mundial. O sea, Estados Unidos, que era uno de los lugares donde iba la palta, igual que México, está en una recesión terrible económica. Entonces las exportaciones, importación por parte de ellos, se han reducido y algunos han dejado de comprar. Por eso es que ustedes han vendido mayormente al mercado nacional. Muy poco se está exportando. Yo estimo que estamos hablando de un 30 a 40% que se está exportando. El resto está quedando acá en el mercado nacional. Pero eso no quiere decir de que sea malo. Tú vendiendo 3 soles incluso ganas plata. Porque mínimo debe estar con 10 toneladas por hectárea. No cualquier cultivo te da unos 30.000 soles por hectárea, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que se han estado pues en una bonanza de 7 soles kilo. Es como en este momento, por ejemplo, uno de los cultivos que todo el mundo es la pitahaya, hoy 10 soles, 15 soles. Pero eso con el tiempo se va a ir normalizando y no va a ser su precio 10 soles. Yo que estimo que va a estar por 5 a 7 soles por el costo de producción, porque no cualquiera puede hacer ese cultivo y además es caro y oneroso. La floración tiene su... Igual la palta. La palta es un cultivo que tiene que esperar muchos años, es por eso que antes no se hacía mucha horticultura en el país, porque el agricultor lo primero decía, ¿y qué como durante los 3 años hasta que esperar que comience a producir? Pero todos los cultivos permanentes tienen sus ventajas, que una vez que empieza a producir, todos los años te da la vaca lechera. Y así sea precio bajo, siempre vas a ganar. Está por arriba que haciendo cualquier otro cultivo. Así que los precios bajos ahorita no responden tanto, indudablemente, a la situación económica interna nuestra. También se había afectada. Eso lo vemos en los mercados. La gente ya no compra ni siquiera pollo, va por la sal y la menudencia. ¿Qué nos indica eso? Cuando uno tiene la plata en el bolsillo, lo primero que compra es alimentos, después las otras cosas. Y si no alcanza ni siquiera a comprar pollo, te imaginas para comprar paltas, y mangos, o las otras frutas, ya no dan. O sea que la situación económica interna también no es buena. Y encima, con la situación a nivel mundial, que tampoco es buena, todo eso está golpeando no solamente la palta, todos los productos que se exportan. Pero eso es momentáneo. Yo creo que todo eso se va a ir acomodando, se va a ir arreglando, y bueno, en todo vamos a tener que salir adelante. Hay que tener confianza. Adelante. Bien dicho. Muchas gracias, ingeniero, y gracias a todos los que se han podido conectar. Gracias, Saúl, por esa consulta. Y también te recomiendo contactar a la señora América Estrella. Si tú eres un productor formal, puedes ingresar al catálogo Midagri y tienes ahí también una vitrina de oportunidad 24/7. Así que, por favor, ponerse en contacto. Si usted es un productor de palta, puede inscribirse, es gratuito el procedimiento y les recomiendo contactarla para que puedan también integrar este catálogo. Muchas gracias, ingeniero, por la charla de hoy. Estamos terminando. Sus palabras finales antes de cerrar la grabación, por favor. Bueno, agradecido a todos por su presencia, su participación. Y es bueno eso. El diálogo nos permite complementar lo que nos falta, porque siempre va a faltar algo, ¿no? En todo cultivo tiene sus bemoles y todos los días estamos para aprender. Hay que hacer una alimentación y una retroalimentación. Gracias a todos por estar presentes en esta oportunidad. Hasta pronto.